Esto es maravilloso, la verdad que sí. Y bueno, como ya estamos transmitiendo en directo, yo soy la voz en off siempre. Yo no aparezco allí, yo soy la voz en off. Claro, tendría que poner la voz así, más de frecuencia modulada. Primero que nada, siempre agradecer a la anfitriona, a Cristina, que nos cede este lugar. Hasta ahora los dos anteriores ha sido en el patio. Hoy, por suerte, está lloviendo en Córdoba. ¡Sí! Los niños salen porque ya no se acordaban lo que era la lluvia. Entonces están disfrutando de los charquitos, de todo, haciendo botecitos y cosas. Tenemos lluvia, por suerte. No sé cuánto va a durar, muy poquito por lo que dicen, pero bueno, disfrutemos de lo que tenemos. Entonces hoy estamos en un rincón maravilloso, rodeado. Después hacemos un paneo con unos sillones mexicanos que ya hemos estado hablando de ellos, que son increíbles. Y aquí tenemos, hablando de increíble, a tres maravillosas poetas cordobesas. De izquierda o de mi izquierda a la derecha, Pilar Sanabria, Rafael Adamé y Salvador Adromé, tres maravillas de poetas y de personas además, y encima van a hablar de tres pedazos de poetas uruguayas, madre mía, Cristina Peri Rossi, Delmira Agustini y mi queridísima, tengo que aclararlo siempre, me encanta, Ida Vitale, que yo fui alumno de literatura de ella, tuve la suerte de disfrutarla cuando le dije a mi madre que tenía Ida Vitale de profesora. ¡Ay, por Dios! Casi se desmaya mi madre, porque tenía Ida Vitale de profesor y yo no sabía quién era Ida Vitale. Claro, tenía 14 años, ¿no? Digo, tampoco era como para tanto. Seguimos con este ciclo. Tenemos más de 240 y pico de personas mirando esto por internet. Ya empezarán a llegar comentarios. Un saludo para María Pizarro, que hoy mi compañera también poeta no pudo venir, está con el pie escayolado y operada. Fue difícil contenerla porque quería venir igual, pero le hacemos un saludito desde aquí, que sepa que la queremos mucho y la esperamos para el próximo. Que el próximo, después les voy a contar, va a ser en enero, diciembre vamos a hacer un impasse porque es un mes complicado y tenemos novedades para los próximos también, pero ya se los cuento al final. Bueno, ahora la pantalla es vuestra. Si quieren empezamos de izquierda a derecha también y arrancas tú, Pilar. ¿Te parece? Con la última uruguaya que ganó, porque ahora tenemos un venezolano que ganó el premio Cervantes, la última uruguaya que fue Cristina Peri Rossi. Los últimos, es muy bonito aparte de leer como el otro día, que los últimos 5 premios Cervantes han sido de poesía. ¡Qué maravilla! La poesía al poder, sí señor, como debe ser. Y bueno, Pilar, bueno, te escuchamos. Primero ya buenas noches a todos, todas. Y a los que nos están viendo también a través de internet, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, Sergio, agradecerte tanto a ti como a María que me hayáis invitado a este ciclo. Tenía muchas ganas de venir. Y cuando nos comentabas las diferentes poetas de las que podemos elegir, pues dije, mira, yo me quedo con Cristina Peri Rossi, no porque las otras me encantan, pero me siento muy identificada con Cristina, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí encima de la mesa un libro de ella, de La Insumisa, y precisamente voy a hablar de alguna anécdota que cuenta en este libro, La Insumisa, donde Cristina Peri Rossi relata los años claves de su infancia y también de su primera juventud. Ella admiraba a su tío, era un gran lector, era soltero, como dice, inteligente, culto, ateo y misógino. Esto último lo detalla una anécdota que dice: cuando le confesó a su tío que ella quería ser escritora, su tío le enumeró los 3, y que cuántos libros había leído ella de mujeres. Y ella le dijo: he leído Una habitación propia, de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. Le preguntó a su tío: ¿leíste cómo murieron? Inquirió su tío y le dijo su tío: pues se suicidaron. Y le dijo: pues aprende la lección. Dice: las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Vaya. Bueno, ella me estábamos comentando que recibió el premio Cervantes el pasado año 2021. No fue a recogerlo por problemas de salud. Y bueno, hay que comentar, y seguimos hablando de su tío, que en la biblioteca de este tío también leí yo tempranamente El Quijote, que suele ser citado en los discursos de los ganadores. Pero Cristina Peri Rossi tiene para elegir también entre su propia biografía, marcada por la dureza del exilio
y la valentía y firmeza con la que ha vivido el amor y el deseo sexual. Cristina Peri Rossi relacionaba dos aspectos, dos exilios, dos formas de discriminación. El exilio siempre es el centro. Dice que tuvo la desgracia de ver el ascenso del fascismo en Uruguay y la enorme dicha de contemplar y ser partícipe del deshielo de la dictadura franquista aquí en España, también el renacimiento de las fuerzas creativas y la eclosión del individuo. El primero, que fue el que la expulsó de Uruguay tras el golpe militar de 1973, casi contra su voluntad, sí, dejando una biblioteca de más de 3.000 ejemplares. Ella dice, siempre lo digo, es casi un milagro que esté aquí, no me quería exiliar. Dejé pasar todos los avisos y advertencias. Secuestraron a mi mejor alumna, que estaba refugiada en mi casa. Dice, todo se lo debo a una amiga que me metió somnífero en el té y a la mañana siguiente desperté drogada en un barco. Si no, no se va. No se despacha. En un azar poético, el destino era Génova. Era la ciudad de sus abuelos antes de emigrar a Uruguay. Montevideo es una ciudad formada por extranjeros. Tenía una imagen del mundo como un lugar cosmopolita, donde todo el mundo era de otra parte y se habían encontrado en Montevideo para vivir en paz. Nunca me había planteado las raíces y los orígenes, afirma. La lucha contra la xenofobia y los nacionalismos ha sido uno de los caballos de batalla también de su compromiso político. El segundo exilio, de alguna manera, el lesbianismo que la sociedad de su época condenaba. Ella actuó ahí de una forma magnífica, de una forma totalmente insobornable, porque hubo realmente una época muy dura en Montevideo, sí, cuando ella se fue a vivir con una mujer a la que amaba, a un barrio de clase media alta, y comenta a Cristina que tenía que ir a comprar el pan a otro barrio, porque cuando iban las dos a comprar el pan se hacía un silencio sobre una cosa casi sepulcral, ¿no? Entonces, ella dice que cuando ya llegó a Barcelona, que es España, pues no tuvo que padecer esa, digamos, persecución, esas miradas indiscretas y tal, esos cuchicheos, ¿no? Dice que ella siempre estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ser auténtica, y dice y afirma que si uno es auténtico, las relaciones con los demás son más auténticas. Dice que ella, me acuerdo que puso un cartel en una de las paredes de su salón y que decía, no tengo ningún prejuicio contra los heterosexuales. Qué bueno. Ella en realidad dice que lo más importante en su obra, el liderazgo de su obra es el deseo. En este libro, en La Insumisa, detalla como bien temprano descubrió algo que no le encajaba. Dice que ella nunca escuchó definir a un varón por lo que le falta. Dice, nunca oí que una abuela o una madre le dijera al nieto o al hijo, no tienes clítoris ni vagina. Dice, pero a veces ocurre, como me ocurrió a mí, que aún en mi ignorancia no sabía que tenía clítoris, descubrí espontáneamente para qué servía, que era para proporcionarme un placer autónomo, independiente, sin esperar a ningún príncipe azul. Claro. Experimentó la homofobia también hacia su obra desde que publicaba en Uruguay. Dice, me sorprendió porque con la trayectoria de mujer de izquierdas que tenía, pensé que escandalizaría a la derecha, pero aprendí que la revolución no necesariamente implicaba la igualdad. Para Cristina Peri Rossi, la verdad no puede restringirse solamente a la esfera pública o privada. Ella dice, lo digo con toda sinceridad, siempre busco pareja y cuando la tengo soy completamente fiel. He tenido relaciones y algunas muy largas. Una de las cosas que detesto en la vida es la mentira. Si en el orden político reclamamos la verdad, con los desaparecidos, por ejemplo, no podemos tener una actitud tan contradictoria de no hacerlo igualmente en la vida. Dice, he sido fiel, a veces muy pesar y con gran sacrificio. Dice que debido al exilio, pues ella fue víctima de la nostalgia, ¿no? Sí, claro. Evidentemente. Esa nostalgia que siempre se suele idealizar. Y como toda poeta, dice que es nostálgica y melancólica. Margaret Atwood dice algo así, la poesía se nutre de la parte melancólica del cerebro. Se sirve de una sencilla comparación para establecer la supremacía de la poesía. Si un narrador es bueno, como Proust, se dice que su prosa es poética,
pero de Baudelaire no se dice que recuerda a la prosa. Dice, sí le va el poema Amar, que dice, amar es traducir, traicionar, nostálgicos para siempre del paraíso antes de Babel. Eso es lo que dice Rossi. Y alguna nota biografía extensísima, lógicamente. Nació el 12 de noviembre del 40, que se nos cumpleaños ahora. Sí, hace poquito. Hace un par de días, sí. Nació en Montevideo. Es escritora, traductora, poeta, activista política. Como decimos, se refugió aquí en España durante la dictadura uruguaya. Ella ha vivido en Barcelona, y ha desarrollado prácticamente toda su gran parte de su carrera literaria, lo que hemos comentado antes. El año pasado fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes. Ella fue la primera de 2 hijas en una familia de inmigrantes italianos, como antes hemos comentado, aunque en casa solo hablaban español. Su padre, Ambrosio Peri, un trabajador textil, murió cuando ella era joven, aunque este fallecimiento no parece haber influido en la vida de su hija. Su madre, Julieta Rossi, que era maestra, reconoció muy pronto el talento que su hija poseía para la escritura y fue una inspiración en la carrera de esta. Peri Rossi tenía también una estrecha relación con su tío, como antes hemos comentado. De hecho, dependía en gran medida de las bibliotecas para la lectura, pues debido a la situación económica de su familia. Dice en una entrevista, revela que solía leer en las bibliotecas porque no podía comprar los libros en las librerías. Cuando tenía 16 años, pues se plantó en la Biblioteca Nacional. Allí leyó El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Asistió a una escuela primaria pública, después al Liceo Público Rodó, donde también completó estudios preuniversitarios. Y en el año 60 fue aceptado en el Instituto de Profesores Artigas, que es una institución de educación en la que se forman profesores para la enseñanza. Sí. Allí se dedicó a la literatura comparada, además de enseñar en el preuniversitario. Ganó la cátedra en el año 1964 y a continuación dio cursos en varias instituciones durante los siguientes 11 años hasta su exilio. El 4 de octubre del 72 se exilia aquí a España, donde residía desde entonces, pero huyó a París antes con la ayuda de su amigo Julio Cortázar, cuando en el año 74 el gobierno español colaboró con el de Uruguay para negarse a autorizar de nuevo su pasaporte español. Allí permanecería un par de años y al regresar a España obtuvo la nacionalidad española. En 1975, aunque le concedieron ciudadanía uruguaya, en 1985. Desde entonces la recuperó, sí, mantiene las dos. Sí. Con la llegada de la democracia a Uruguay consideró regresar a su país, pero eligió quedarse en España, a pesar de que nunca se sentía cómoda allí. Sin embargo, insiste en que una escritora debe sentirse incómoda para escribir bien. El exilio dice que influyó no solo en su escritura, sino también en sus relaciones con otras escritoras, ¿no? En Barcelona conoció a escritoras como Ana María Moix, Montserrat Roig o Esther Tusquets. Ella habla del exilio y dice que cuando cayó la dictadura me di cuenta de que había vivido 14 años con nostalgia de Montevideo, una nostalgia horrorosa. Y ahora no tenía ganas de tener nostalgia de Barcelona, pero tener nostalgia, pero sigo teniendo siempre la misma. Además, uno no se exilia porque quiere, se exilia porque tiene que salvar el pellejo. Y creo que dentro de esa insensata geometría que es la vida, un acto involuntario no tiene que ser respondido. Y bueno, podría hablar de muchísimas cosas, de cuando comienza a escribir, luego de sus influencias literarias. Por ejemplo, Cristina Peri Rossi ha citado a Ángel Rama, que fue el director de la casa editorial Arca. Hubo una relación distante, aunque cordial, como una figura decisiva en su carrera literaria. Rama le puso como apodo la Rimbaudita, dice, porque veía en su escritora un estilo semejante al del poeta francés Arthur Rimbaud. Es muy digamos que muy asiduo a él, dice que lo lee mucho. Y bueno, ella examina la imaginación y las fantasías eróticas que están excluidas de la vida matrimonial y explora la idea de usar una prostituta para cumplir las fantasías eróticas con el fin de evitar la mezcla de fantasía y realidad.
Escribe un libro, ese libro, Fantasías eróticas. En él discute varios temas relacionados con el lesbianismo. Según su respuesta en una entrevista, el lesbianismo es una conducta sexual que se lleva a cabo por propia voluntad como una elección, y ella quiere que todas las personas puedan tener los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, Peri Rossi no es considerada explícitamente una escritora lesbiana, porque este tema no es precisamente el que caracteriza su escritura a partir de su exilio. O sea, en el momento en que se encontró en un contexto internacional, ¿no? A pesar de que el lesbianismo es un tema común en su escritura post-exilio, Peri Rossi mantiene una posición ambigua frente a su relación personal y literaria con el lesbianismo, sin referirse al tema en sus entrevistas personales, ¿no? Aparte del lesbianismo, ha desafiado una conceptualización estable del género y la sexualidad en general también, a través de muchos personajes en sus novelas. Peri Rossi intenta desafiar la categorización rígida de una identidad sexual. Por ejemplo, en La nave de los locos, otra de sus novelas, el protagonista X y el personaje Lucía demuestran una multiplicidad de preferencias sexuales y tendencias del género. Del mismo modo, Aida y su enamorado en solitario de amor difícilmente encajan dentro de concepciones estables de identidad genérico-sexual. Deciros que, bueno, su escritura sobre todo está, los especialistas, ¿no? Como estudiosos, está marcada por un estilo experimental, tanto en la poesía como en sus novelas. Indicios pánicos es una colección de cuentos colocados en un sistema poético, en una alegoría que desafía el género de la poesía, la que escribe con verso libre y en un estilo innovador. El trabajo tiene, os podría contar, porque aquí hay muchísimas páginas de trabajos, pero a mí, si os parece, me gustaría que leyésemos algunos poemas. Sí, por supuesto. Por no supuesto. sé, aquí un tocho. Sí. Bueno, pues yo les pido algunos, no sé cuántos tengo. Lo que veas, no sé, lo que tú te andas. Yo les pido que algunos, ¿no? Tampoco quiero hacerlo muy, Sí. que sea muy largo esto, ¿no? Por ejemplo. Les digo que les manda una felicitación la cónsul de Uruguay en Málaga Ah, y gracias por leer poesía uruguaya. pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, es un libro que escribí en el año 1971, que lo es. Hay un poema que dice: silencio, cuando ella abre sus piernas, que todo el mundo se calle, que nadie murmure ni me venga con cuentos, ni poesías, ni historias de catástrofes, ni cataclismos, que no hay enjambre mejor que sus cabellos, ni abertura mayor que la de sus piernas, ni bóveda que yo avizore con más respeto, ni selva tan fragante como su pubis, ni torres y catedrales más seguras. Silencio, orad, ella ha abierto sus piernas, todo el mundo arrodillado. Maravilloso, poemas realmente maravillosos. De un libro que se llama Descripción de un naufragio, un dato del año 1975, y ahora este que se llama Escoral. Dice: mirándola dormir, dejé que el barco se inclinara lentamente hacia un costado, precisamente el costado sobre el que ella dormía, apoyando apenas la mejilla izquierda, el ojo azul, la pena negra de los sueños, y por verla dormir me olvidé de maniobrar pensando en las palabras de un poema que todavía no se ha escrito, y por ello era el mejor de todos los poemas, tan sereno, tan sutil como su piel de mujer casi dormida, casi despierta, tan perfecto como su presencia inaccesible sobre la cama, proximidad engañosa de contemplarla, como si realmente pudiera poseerla allá, en una zona transparente, donde no llegan las sílabas orando, ni el clamor de las miradas que quieren acercarse en la falsa, hipócrita intimidad de los sueños. Sí, sí. Qué maravilla. Esto es escribir bien. Maravilla. Con lo fácil que es, ¿no? ¿Eh? Con lo fácil que es escribir bien, ¿eh? Estado de exilio, un poemario del año 2003. Sí. Carta de mamá. Tía Ángela pregunta por ti cada vez que viene de visita y yo contesto con evasivas, o se dice evasiones.
El gato saltó por la ventana y desapareció. Cosas de gatos, cosas de personas. La helada quemó todos los árboles. Solo un limonero sobrevivió solitario en medio de la tempestad. Nos dijeron que con el nuevo general las cosas iban a cambiar. Pero si algo cambió, fue para peor. El almacenero de la esquina murió un infarto o una embolia. Tu abuela Maruja siempre con las varices y tu hermana con la úlcera. Me preguntó si por allí estará lloviendo. A veces cuento las horas de diferencia. El asunto de los hemisferios. No te olvides de nosotros, que te queremos tanto. Eso me dice la madre. Del mismo libro hay un poema que dice: y vino un periodista de no sé dónde a preguntarnos qué era para nosotros el exilio. No sé de dónde era el periodista, pero igual lo dejé pasar. El cuarto estaba húmedo, estaba frío. Hacía 2 días que no comíamos bocado, solo agua y pan. Las cartas traían malas noticias del otro lado. ¿Qué es el exilio para usted?, me dijo, y me invitó con un cigarrillo. No contesto las cartas para no comprometer a mis parientes. A Pedro le reventaron los 2 ojos antes de matarlo a golpes. Antes, solo un poco antes. Me gustaría que me dijeras qué es el exilio para usted. A Alicia la violaron 5 veces y luego se la dejaron a los perros. Bien entrenados, los perros de los militares, fuertes animales, comen todos los días, fornican todos los días con bellas muchachas, con bellas mujeres. La culpa no la tiene el perro, ¿sabe usted? Perros fuertes, los perros de los militares. Comen todos los días, no les falta una mujer para fornicar. ¿Qué es el exilio para usted? Seguramente por el artículo le van a dar dinero. Nosotros hace días que no comemos. La moral es alta, compañero. La moral está intacta. Rotos los dedos. La moral está alta, compañero. Desaparecida la hermana. La moral está alta, compañero. Hace 2 días que solo comemos moral de la alta, compañero. Dígame, ¿qué es el exilio para usted? El exilio es comer moral, compañero. Como está totalmente marcado su poesía por, sí, el exilio la marcó muchísimo. Tan duro, ¿no? Como es el Sí, exilio, la marcó mucho. y por todo, Fue difícil. Y como lo que tú decías, ¿no? De llegar aquí, tener que escaparse de aquí también. Digo, es una persecución al final, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Hasta que ya se pudo establecer y al final, con suerte, sí. Bueno, yo le voy a dedicar esto a todas las personas que nos ven de Montevideo. Sí, hay gente de Montevideo. Está mi hermana viéndolo. Que Vaya, desde Uruguay, qué bien también. Para los que están en Montevideo y para las que están fuera de Montevideo, pues aquí un poema de Cristina Pérez Rossi que está precisamente dedicado a Montevideo. Es cierto, tiene buenos. Y dice Cristina Pérez Rossi: nací en una ciudad triste, de barcos y emigrantes, una ciudad fuera del espacio, suspendida de un malentendido, un río grande como el mar, una llanura desierta como pampa, una pampa gris como cielo. Nací en una ciudad triste fuera del mapa, lejana de su continente natural, desplazada del tiempo, como una vieja fotografía virada al sepia. Nací en una ciudad triste de patios con helechos, claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas, flores borrachas, flores lilas. Una ciudad de tangos tristes, viejas prostitutas de 2x4, marineros extraviados y bares que se llaman City Park. Y sin embargo, la quise con un amor desesperado, la ciudad de los imposibles, de los barcos encallados, de las prostitutas que no cobran, de los mendigos que recitan a Baudelaire. La ciudad que aparece en mis sueños, accesible y lejana al mismo tiempo, la ciudad de los poetas franceses y los tenderos polacos, los ebanistas gallegos y los carniceros italianos. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Qué maravilla. Qué precioso. Muchísimas gracias. Maravilla.
de poema. Qué bien, O sea, qué bien. no sé, el recuerdo, ¿no? Esa nostalgia tan, Es que hace una descripción brutal, la tan verdad que tremenda. sí, es que es así, Tremenda. aparte no se equivoca en nada, no se equivoca en nada. Bien, pues Sí, 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 sí. hay Bueno, aquí otro poema que se llama Condición de mujer. Voy a leer este alguno. sí, sí. Dice, soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron quién osaba interrumpirlos, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos poseía. Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dije, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo solo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Y casi para terminar, al final del todo, Una senadora nos está viendo también, este poema un saludo. me gustó mucho cuando lo leí porque es De Cataluña, una senadora será- catalana, Este poema se que llama conoce a Peggy Rossi. I Love Cristina Peri Rossi. Dice, en el portal de Amazon aparece mi nombre, al lado de Michael Jackson, Madonna y George Clooney. Venden camisetas en 3 tallas, pequeña, mediana y mayor, para hombres, mujeres, niños o niñas. Las camisetas blancas tienen una inscripción en letras rojas. I love Michael Jackson. I love Madonna. I love George Clooney. I love Cristina Peri Rossi. Mi nombre es más largo, ocupa más espacio. Me pregunto quién habrá tenido la alocada idea de quererme en camisetas de Amazon. Solo me gusta el No llores por mí Argentina de Madonna. Y detesto a George Clooney. Michael Jackson me da un poco de lástima, tuvo una infancia difícil, como yo. Al otro día las camisetas siguen allí en el portal. ¿A quién se le habrá ocurrido que me ama tanta gente? Como no me lo termino de creer, compro un mar de camisetas I love Cristina Peri Rossi. A ver si haces un poco de dinero, dice mi amiga, que la literatura no da para comer. Parece que pueda dar para vestirse un poco, pienso. A los 15 días llegan por correo las camisetas I love Cristina Peri Rossi. 2 por $50 más 10 de envío. Pienso que amarme no es tan caro, podría ser mucho peor. Mi abogado dice que es inútil poner una demanda. Amazon no contesta, tiene una respuesta robot para todos igual. No sé a quién regalarle las camisetas. A mí, mi amor, me queda grande. Qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno. Bueno, supongo que también, Cristina no lo estará viendo, no creo, porque está de salud bastante mal, pero su página oficial, yo la sigo, la lleva Nidia Hernández, que es una poeta venezolana que vive en Miami, y les cuento que compartió el cartel nuestro, lo estuvo difundiendo también, o sea que seguramente anda Nidia por allí, no he podido verlo. Bueno, dejamos a Cristina Peri Rossi, ahora nos vamos a principios del siglo XX con una figura fundamental de la literatura uruguaya y de la latinoamericana, porque aparte, yo no sé si hay o alguien antes de ella, además de la maravilla de poesía que hacía, que es cierto que cuando la hacía no era tan guapa que todos hablaban de lo guapa que era y no leían su poesía. Eso le pasó a Delmira Agustini, fue lamentablemente la primer poeta, por lo menos latinoamericana, asesinada por su exmarido. Rafi. No, Delmira Agustini, me la han cambiado. Yo creía que era, me equivoqué entonces, perdona. Le toco a Salvadora, me equivoqué. Pues Salvadora entonces va a hablar de Delmira Agustini, que es todos los uruguayos crecimos enamorados de su poesía. Enamorados de su poesía. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los uruguayos. Yo por Uruguay siempre he sentido una admiración especial porque es un país que se sobresale de su propia geografía. Sí. Es un país muy poético,
Últimamente he leído el libro de Vila Matas, Montevideo, Ujú, que ha sacado ujú. ahora. Ese Y lo otro leí. enamorado de Montevideo. Y me alegra mucho que nos estén escuchando desde el otro lado del mar. Y Está desde bien. aquí. Gracias, Cristina, por acogerme en tu casa. Me ha tocado hablar de Edelmira Agustini. Hace ahora 9 años tuve la suerte de asistir a la conferencia de Elena Romiti en la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba yo con el profesor y poeta Carlos Clemenson tomando café cuando nos invitaron al evento y nos dieron un libro escrito por la conferenciante titulado Las poetas fundacionales del Cono Sur, aportes teóricos a la literatura latinoamericana. Fue una dicha poder asistir a la palabra pausada de Elena Romiti, que habló, entre otras cosas, de Edelmira Agustini y de la identidad errante. Me he traído el libro para que lo vean, porque fue un hecho milagroso. Estaba tomando café en la hermosa Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, que es preciosa y pone un café buenísimo, y muy barato, se puede comer allí bastante bien. Y llegó una profesora que era Elena Romiti, y entonces nos entregó, iba a hablar, y habló con el profesor Carlos Clemenson y nos entregó este libro. Y Carlos, que es un gran descubridor de poetas femeninas, de mujeres poetas, me dijo, quédatelo tú y léetelo. Y el libro se llama Las poetas fundacionales del Cono Sur. Es muy interesante, lo digo porque aclara mucho las ideas sobre la poesía en esos lugares y además fue una verdadera investigación que me gustaría hablar sobre Juana de Ibarború, sobre Alfonsina Storni, sobre la conferencia que Alfonsina Storni dio sobre Edelmira Agustini. Habla sobre el espacio diferencial de la literatura femenina y, en fin, analiza la obra de todas estas mujeres. Habla de Enriqueta Lisboa y va entrelazando y viendo la relación que tienen entre ellas. Dice Edelmira Agustini, preparadme una barca como un gran pensamiento. La llamarán la sombra unos, otros la estrella. No ha de estar al capricho de una mano o de un viento. Yo la quiero consciente, indomable y bella. Estos versos me parecen muy hermosos y fueron mi primer contacto con el libro, fueron los primeros que leí y me pareció que nos señalaba hacia el tema existencial del exilio que ha hablado ella, del exilio de toda mujer escritora que se encuentra con la insatisfacción de no encontrar raíces. Siempre me ha interesado la cuestión de las raíces. Ya lo dice Simone Weil, echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. La cuestión es que las poetas que nos ofrece Elena Romiti son poetas nómades, donde la identidad queda envuelta en el pañuelo cambiante de los seres que no tienen espejo en el que mirarse. No así al contrario de la tradición masculina en que ellos miran para atrás y se ven en todos los periódicos, se ven en todos los libros, manuales de textos, etc. Me interesa que las poetas estén analizadas por críticos y críticas literarias, porque esa es una forma de romper la vieja costumbre de enlazar la vida de la escritora a su propia creación y de borrarle la capacidad para crear ficción. Muchas veces confundimos lo que es la palabra poética con la palabra verdad biografiada de la propia escritora. Y por eso me parece que entrar en el mundo de la crítica literaria es entrar en el mundo de una vez de la literatura por la puerta grande. Además es que merecemos ser estudiadas. Merecemos que no se olviden de nosotras.
Y esos mismos seres que empiezan a echar hilos entre ellas para asentar tanto el pensamiento como para establecer una tradición, que es lo que salva a los autores, mientras que nosotras, las escritoras, nos movemos siempre en el acuoso terreno donde nuestros rizomas son más leves. Frente a esa ausencia de arraigo, Delmira Agustini se salva por su apuesta por la consciencia y se pierde por el placer. Leamos, por ejemplo, el poema Intruso. El intruso. Amor, la noche estaba trágica y sollozante. Cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura, luego la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas, y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Este fue su primer libro, que se titula El libro blanco frágil, escrito en 1907. El placer subrayado con la valentía de lo que consideramos el deseo que se ve cumplido. Tenemos, por tanto, dos conceptos que reivindicar de la poeta Delmira Agustini: la conciencia y el placer. Dichos ambos conceptos con la naturalidad de quien no va a perderse la vivencia espontánea. Pero la espontaneidad tiene trampa. Muchas veces no encierran nuestros deseos, sino que lo que hacen es que nos dicen lo que debemos desear. Y a veces la transgresión se convierte también en decir que nos posee. ¿Ha pensado en ello la poeta Delmira Agustini? Es decir, lo que me planteo aquí es hasta qué punto la obra de Delmira Agustini es una auténtica confesión o una auténtica conciencia de su personalidad como escritora. Delmira nació en Montevideo en 1886 y vivió dentro del hogar familiar, defendida como la luz de un fanal que se suponía maravillosa. Fue educada en su casa, defendida del contacto humano, ensimismada en sus escritos desde niña y en sus paseos. Solo será ya crecida cuando entre en contacto con otros escritores del entorno, como Juan Zorrilla de San Martín, Carlos Bach, Ferreira, Julio Herrera y Rising, Manuel Ugarte, Samuel Vicent. A los 16 años empieza a publicar en la revista La Alborada algunos retratos protagonistas de la sociedad de Montevideo. Son retratos casi todos de mujeres, lo que hacen biografía. En 1917 publica el libro blanco, Frágil, que fue bien acogido, aunque no podemos engañarnos. Aturde su lengua erótica y su voluntad precisa de manejar ella misma su barca para no ir a la deriva, escasa de faros que la guíen. En 1910 publica Canto de la Mañana, que será elogiado por el mismísimo Rubén Darío. En 1913 publica Los cálices vacíos, donde la mujer pasa de objeto deseante a sujeto que desea. Un escándalo, vaya, para la moral de la época. En este libro anuncia ya el próximo, Los astros del abismo, que serán publicados póstumamente en sus obras completas. Me interesa el poema Otra estirpe. Quiero decir que yo leo a Delmira Agustini también desde mi lado de la extranjería, porque no la he conocido ya de mayor, no la he conocido no como los uruguayos que la conocen desde niño en la escuela y que han disfrutado de sus rimas, y que es un verdadero atrevimiento ponerme a hablar de la poeta. No, pero bueno, es un honor. Otra estirpe. Con este poema también quiero subrayar la necesidad de raíces, porque yo creo que Delmira era una muchacha necesitada de raíces porque se encontraba muy protegida, pero muchas veces la protección excesiva de los padres produce unas raíces muy endebles, porque cuando se sale al exterior no sabe uno defenderse. Entonces ella
realmente estudió en su casa, lo hizo todo en su casa y tenía una protección excesiva. Otra estirpe. Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego, pide a tus manos todopoderosas, su cuerpo excelso derramado en fuego, sobre mi cuerpo desmayado en rosas. La eléctrica corola que hay despliego, brinda el nectario de un jardín de esposas, para sus buitres en mi carne entrego, todo un enjambre de palomas rosas. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles, mi gran tallo febril, asintio, mieles, viérteme de sus venas, de su boca, así tendida soy un surco ardiente, donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe, sublimemente loca. Este es el poema de Los cálices vacíos, de 1913. Yo me parece que en este poemario ella sí es consciente del tipo de relación que mantiene con ese hombre que le quitará la vida. Y sí, por eso te habla de esta estirpe sublimemente loca. En 1908 es cuando conoce a Enrique Job Reyes, hombre claramente inferior a ella, y con quien se casará para divorciarse un par de meses después. Pero esto no la salvará de hacerle una visita al exmarido y acabar asesinada por él, quien después se suicidará. Historia de siempre. Sí, es terrible. En su poema Cuentas Falsas hay un poema muy lúgubre y que me gustaría señalar aquí. Los cuervos negros sufren hambre de carne rosa. Fijaros qué verso tan tremendo. En engañosa luna mi escultura reflejo. Ellos rompen sus picos martillando el espejo. Y al alejarme irónica, intocada y gloriosa, los cuervos negros vuelan hartos de carne rosa. Amor de burla y frío, mármol que el tedio barnizó de fuego, o lirio que el rubor vistió de rosa, siempre lo dé, Dios mío. Oh rosario fecundo, collar vivo que encierra la garganta del mundo, cadena de la tierra, constelación caída. Oh rosario imantado de serpiente, lisa hasta el fin entre mis dedos sabios, que en tu sonrisa de 50 dientes, con un gran beso se prendió mi vida, una rosa de labios. Este pertenece al Rosario de Eros, poemas que se publicaron después de su muerte. Y ella misma se convirtió en raíz para otras mujeres. Ella misma fue la que, con su valentía poética, sirvió de simiente para que pudieran verse otro movimiento de poetas. Desde que leí Estética complaciente y forma de desobediencia en la producción femenina actual, es posible el diálogo, de Susana Reis, capítulo del libro Narrativa femenina en América actual, práctica y perspectiva teórica a cargo de Sara Castro Clarén, no dejo de preguntarme hasta qué punto un texto es o no rebelde, o aparentemente rebelde, hasta qué punto no se trata con condescendencia la crítica, nos trata con condescendencia la crítica y el canon. Me refiero a este libro, que también me interesa narrativa femenina de la América Latina. Me interesa porque estudia a todas estas escritoras latinoamericanas y me interesa la diferencia que hace sobre las estéticas complacientes y las no complacientes. Hemos visto como libros que gramáticamente se hacen rebeldes, que ponen barreras a la comprensión. Pienso en el libro Los primos de Cristina Pérez Rossi, por ejemplo. Libros que se alzan como muros hacia el propio lector y que le hace escalar ese muro. Y pienso en otros libros suaves, como puede ser los libros de Isabel Allende, en que
parecen tener un veneno complaciente, un veneno suave, pero que poco a poco va adentrándose también en el lector. Pues bien, este libro es lo que me hace preguntarme cada vez que leo a una mujer hasta qué punto no nos tratan con condescendencia la crítica y el canon. Eso solamente hay que mirar los semanales cuando hacen crítica literaria y leerlo como nos analizan. Y nos analizan como una falta de lo que he hablado antes, de estar capacitada para crear ficción. Y por eso muchas veces se confunde la poesía con lo cierto, lo verdadero, con la biografía. Cuando la biografía es algo que se tiene que convertir en un pacto para que sea verdad. Lo que hablaba el crítico Lejeune sobre el pacto biográfico, es decir, un pacto de verdad. Leamos pues con atención a estas mujeres que casi lo inventaron todo porque no tenían dónde agarrarse. Esta mujer de rima enriquecida y saturada, eso me ha sorprendido mucho. La rima es completa y eso hace que se te quede como si fuera un romance en lo alto de la cabeza, ¿no? Un romance saturado. Esta mujer de rima enriquecida y saturada, elogiada hoy con la perspectiva de quienes pueden valorar su esfuerzo por lograr una obra, por querer ser libre, por querer limpiar su voz de los múltiples ecos que también han intentado, con sus maneras lamosas, domeñarla y, cuando no, ahogarlas en un mar de ingenua y constante autodestrucción, empujándola poco a poco sin que la escritora se dé cuenta de la estrategia. Cuando ha hablado Pilar Sanabria, mi compañera, de cómo le dice el tío a Cristina Peligrosi, pero bueno, tú no sabes cómo acaban las mujeres que escriben. Yo recuerdo cuando era pequeña mi padre me traía, mira, el día que me gustaba escribir, toma, Federico García Lorca, asesinado. Fulanito de copa, este está en el exilio. Aymerich, cantando desoladamente los poemas más reales y sobre la guerra más imponente que se puede leer. Digo, bueno, entonces, ¿qué futuro me espera a mí? Claro. Muchas veces he estado tentada de dejar la literatura y decir, no, yo no quiero saber nada porque yo no quiero tener un mal final, ¿no? Es de riesgo, de riesgo. Es de riesgo. Me imagino el riesgo que correría de Elmira siendo tan guapa, en la época que escribía. Fue muy complicado para ella. Y claro, y hablar sobre el deseo con esa desinhibición. La marcó muchísimo, la marcó muchísimo. Eso sí. Tuvo que ser increíble. Sin duda. Hay un poema de ella que se llama Ofrendando el libro, a Eros. Porque haces tu can de la leona, más fuerte de la vida, y la aprisiona la cadena de rosas de tu brazo. Porque tu cuerpo es la raíz, el lazo esencial de los troncos discordantes, del placer y el dolor, plantas gigantes. Porque emerge en tu mano bella y fuerte, como en broche de místicos diamantes, el más embriagador lis de la muerte. Porque sobre el espacio te diviso, fuente de luz, perfume y melodía, comunicando infierno y paraíso, con alma fúlgida y carne sombría. Este también es de los cálices vacíos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi lectura de Elmira Agustini. Espero que le haya gustado. Ha sido maravilloso. No, realmente, pero tengo que decirlo, todas, hasta el día de hoy, desde el mes de septiembre que venimos con esto, se lo están currando. Yo estoy encantadísimo, porque realmente no es venir y leer poesía y leer lo que dice la Wikipedia. Realmente están investigando, y eso es lo que yo quería. Eso es lo que buscaba este ciclo, ¿no? No tanto, a ver, yo estoy encantado que nos estén viendo en Uruguay, me parece bien, pero como tú dices, estas poetas hemos crecido leyéndolas, hasta siendo alumnos de algunas de ellas. Digo, entonces, como ya las conocemos, o bueno, no tanto, algunos todavía lamentablemente pasan todos lados,
hay una generación ahora que no está leyendo lo que deberían estar leyendo, ¿no? Se han perdido y eso es lo que le llamó la atención a este periodista que me llamó la semana pasada, que estoy rescatando poetas que allá en Uruguay no se leen y algunos ahora se están empezando a leer después de 10, 20 años que no se leían, ¿no? Y yo lo que quería era justamente, hay poetas clásicos que hay que leerlos, por supuesto, pero leer también otros, que aquí conozcan a otros poetas que también hubieron en Uruguay y que marcaron una época en su momento y de repente aquí no se leen, porque aquí hay tantos también para leer que van a leer poetas uruguayos. Digo, la gente aquí se ve que el único poeta es Benedetti. Alguien me dijo el otro día, yo nunca leí poesía uruguaya. Digo, ¿no has leído Benedetti? Ah, sí, Benedetti sí. Le digo, hombre, es uruguayo, ¿no? Digo, digo, parece que no tiene nacionalidad. Benedetti no tenía nacionalidad, ¿no? Era de todo. Galeano, pero Galeano, si bien lo tuvimos en el ciclo, Galeano escribió muy poquita poesía. Lo que pasa es que algunas cosas de él son, digo, Los Nadie parece un poema en realidad, ¿no? Sí, sí. Pero él siempre se quejó de que él hubiera querido ser más poeta de lo que fue. Fue una de sus asignaturas pendientes que le quedaron a Galeano. Maravilloso el trabajo. Y ahora encima, ¡ay! Van a hablar de mi profe. Van a hablar de mi profe. Van a hablar de mi profe, por Dios. Tuve la suerte de reencontrármela con más de 80 años en Cosmopoética. Ella cerró Cosmopoética hace unos años aquí. Y se acordaba del grupo. Claro, fue el último grupo, es que se acordaba no porque estuviera yo, sino porque fue el último grupo que tuvo antes de tener que exiliarse. Y bueno, fue una emoción increíble. Y hace pocos días inauguró la Feria del Libro. Está a punto de cumplir 100 años. Es que es imbatible, es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble. Entonces yo, cada vez que hablan de Ida Vitales, yo me emociono. ¿Qué quieren que les diga? No, a mí me cambió la forma de ver la literatura. Llegábamos ya sea al liceo, a la secundaria, y los profesores nos obligaban a comprar unos folletos que te vendían de un crítico no sé qué, y entonces ese crítico te decía que la poesía que escribía Machado, yo qué sé, los verdes pinos, no sé, quería decir tal y tal cosa, y David Vitales nos llegaba a ver con un papel de eso, bueno, lo quemaba. Las sillas, los sillones, en lugar de tenerlos así en fila, como tal, no, los hacía poner así en redondo, movíamos todas las sillas, ella se ponía en el medio y decía, a ver, háblenme de poesía, pero háblenme ustedes, ¿qué sienten con esto? Yo quiero aprender con ustedes. Era un sueño aquello. Eso sí, el conserje lo odiaba porque dejábamos todo desordenado, ¿no? Tenía que entrar después él y acomodar de vuelta los bancos. Era maravilloso. Entonces nos cambió la cabeza. Por eso se tuvo que ir también, ¿no? Porque hacía pensar a la gente. Y en una dictadura militar la gente no puede pensar, obviamente, ¿no? Y entonces, Rafi, regálame a mi Ida Vitales. Regálame, yo me emociono. Bueno, mucho más de lo que hay aquí. Ante todo, muy agradecida por la invitación, por este rato que estamos pasando aquí en familia con nuestra familia también del océano y maravilloso porque realmente este tipo de proyectos nos hacen convivir de una manera o de otra, de intercambiar puntos de vista, pero no puntos de vista objetivos, sino también estéticos, ¿no? Eso nos lleva también a que la realidad vista desde aquel lado, por ejemplo, a la realidad vista desde otro lado, pues cambia, porque cambia todo, cambia el paisaje, la idiosincrasia, la vegetación, todo. Entonces, todos estamos impregnados un poco de aquello en lo que estamos inmersos. Y se convierte muchas veces en una revelación, o sea, mi misma rutina, vista. Tú mismo has dicho antes, es que ahora ya no parezco uruguayo, porque no parezco ni de un lado ni del otro. Pero es tan bonito, ¿no? Poder comunicarte tanto de uno como del otro. Pero muchas veces con ojos ajenos nos descubren detalles propios que por rutina y costumbre nos pasan inadvertidos y resulta que son mágicos. Pero Sí, no lo tal tiene cual. que decir alguien que lo ve desde fuera. Bueno, pues me he dado toda esta vuelta por aquí para saludar, para agradecer
este lugar es maravilloso y yo, aunque me pierdo cada vez que vengo, luego soy feliz de encontrarme aquí, no me quiero ir. Va poniéndose más maravilloso con las invitaciones. Sí, eso es maravilloso, vamos a lo mismo. Pues bueno, es verdad lo que referíamos de ese desconocimiento de autores, de autoras. Para mí está siendo muy didáctico este rato que estamos pasando aquí y estoy encantada de que me haya tocado Ida Vitale. He estado viendo muchas entrevistas, muchos documentales y me encanta. Me encanta porque además tiene una lucidez, una vitalidad con ese siglo que tiene ella, que tiene una agilidad mental. Hoy esta mañana mismamente he visto uno que había ido a visitarla, a hacerle una entrevista en su casa y ella pues mientras hacía un té y demás, pues conversaba con la entrevistadora y me resultaba magnífico. Y además voy a seguir viéndole documentales, leyendo y abundando también sobre las autoras y demás autores que aparte de los españoles o de los ojalá pudiéramos leer mucho más, porque se intercambia mucho. Bueno, yo he tomado unas notas y bueno, vengo a decir que ella nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. Escorpio, también como Cristina Peri. Sí, es que el ciclo la mayoría de los poetas los he elegido por la fecha de nacimiento. Los que estamos en noviembre nacieron todos en noviembre. Sí. Los de octubre nacieron en octubre, los de septiembre nacieron en septiembre. Por celebrar la vida. Yo no quiero celebrar el día de su fallecimiento, sino de cuando nacieron, ¿no? Cuando fueron sus cumpleaños, todo. Algún cambio, Delmira Custini no, lo que pasa es que Delmira Custini le ha agregado porque como el 25 de noviembre es el día contra la lucha contra la violencia de la mujer, creo que Delmira dentro de un ciclo de poesía tenía que estar, obviamente, ¿vale? Pero la mayoría de los poetas coinciden en el mes de nacimiento, sí. Bueno, decir que, bueno, pues, poeta, traductora, ensayista, profesora, tenemos aquí a alguien que puede dar una maravillosa crítica literaria, miembro del movimiento denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista. Ahí fue donde yo primeramente dije que es la poesía esencialista. Dice aquí que con carácter metaliterario indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre la percepción sensorial de raíz simbolista. Siempre atenta al mundo natural y la cristalización conceptual en su perfil más preciso, expresado todo ello, dije yo, desde la brevedad de sus poemas tras la búsqueda del sentido de las palabras. Bueno, yo aquí hay una cosa como muy conceptual, la cristalización, ¿entiendes? Pero esencial, pues ir a la misma palabra lo dice, a la esencia, a ir quitándole superficie y capas para depurar, ¿no? El diamante que se oculta en aquello, la maravilla de la piedra preciosa, ¿no? Que se oculta debajo de todo lo que en un primer golpe de vista o de percepción encontramos. Ella misma ha afirmado sobre la naturaleza de la búsqueda del poeta, diciendo: las palabras son nómadas, la mala poesía las vuelve sedentarias. Es verdad, a día de hoy también, yo no sé si la mala poesía vuelve las palabras sedentarias, es verdad, tenemos que trascender más allá. Poesía no es contar las cosas tal y como las estamos viendo. Pues he ido al supermercado y he comprado un melón que estaba muy bien de precio. Pues no sé, háblame del aroma al cortar la rodaja de melón, háblame de la textura que sientes al palpar. Esa es la esencia. Exacto. ¿No? Entonces, es el trabajo del poeta, del artista, llegar a esa realidad. Lo demás ya lo sabemos, ¿para qué vamos a estar escribiendo cosas que ya sabemos todo? Además, en una de las entrevistas decía ella que me hizo varias, que está bien dejarle al lector un toque de misterio en aquello que escribe, porque al lector también le tienes que hacer trabajar, igual que tú trabajas,
a la hora de desbrozar eso y de expresar eso que te ha despertado a ti. ¿Por qué? Pues también el lector tiene derecho a crear, y no va a crear si no le das trabajo, si no le das algo en lo que pensar y de lo que preocuparse a la hora de la imagen que él está leyendo, ¿no? O ella. Se define su trabajo poético, Rafael Courtoisie. Courtoisie. Sí. Define su trabajo como, con las siguientes palabras. Cuando escribe, prefiere renunciar a la completa perfección formal si a cambio logra aportar al lector un cierto enigma, lo que ella misma, un punto de misterio. Escribe, despoja lo escrito de elementos superfluos, poda una y otra vez hasta quedarse con la esencia. Poesía de la esencia, pero también de la existencia, a medio camino entre lo universal y lo personal, donde lo cotidiano y la ironía tienen su espacio. Su obra se convierte, como dice Lupe Borges, en un antídoto contra la prisa y en un bálsamo contra la inquietud. Ella está inscrita en la vanguardia histórica americana y entre los premios que ha recibido son todos bastante importantes: el Octavio Paz en 2009, Alfonso Reyes en 2014, el Reina Sofía en 2015, el Federico García Lorca en 2016 y el Cervantes en 2018, donde se valoró su lenguaje. Como lectora prefiere obras históricas para su descubrimiento, pero su descubrimiento de dos poetas, Delmira Agustini, de quien nos ha hablado Salvadora, y en especial un espíritu afín que es María Eugenia Vaz Ferreira, así como Gabriela Mistral, la motivaron a escribir más lírica. Ella es verdad que decía que le gustaba mucho y que le gusta la narrativa, pero al descubrir también la poesía de su día, pues lo que hacía, ¿no? Termina siendo más poeta que otra cosa. Sí, sí. Sus dos grandes referentes fueron José de Camín, que fue su profesor en Montevideo, y Juan Ramón Jiménez, a quien conocí en persona. También me he reído escuchando una entrevista maravillosa que se la hace Luis García Montero, y está hablando también con un grupo de personas. Pasa un rato estupendo. Y entonces hablaba de Juan Ramón Jiménez y estaban cuestionando allí si él era bueno. Y dice, sí, bueno, según qué campo. Y salió a colación, dice, a ver si consultáramos los diarios de Zenobia, su pareja, sabríamos que en ese aspecto pues, no era tan bueno, ¿no? A él le gustaban mucho los animales, los niños, pero había posturas suyas intolerables. Ha traducido del francés y del italiano autores como Simone de Beauvoir, Benjamin Pérez, Gastón Martin-Blanc, Jacques Lafayette, Jules Supervielle, entre otros. Y forma parte, bueno, ahora ya me un poquito tenía lo que era ya su vida personal. Forma parte de la cuarta generación de migrantes italianos en Uruguay, donde se formó en el seno de una familia considerada culta y cosmopolita. En su infancia, recuerda, a los 95 años, a su casa llegaban todos los días 4 diarios y todos ellos tenían páginas culturales, entre las que se encontraban poemas. Estudió humanidades en Uruguay y ejerció como profesora docente, pues otra vez aquí, otra vez lo mismo, maravilloso. Hay testigos. Colaboró en el semanario Marcha. Entre el 62 y el 64 dirigió la página literaria del diario uruguayo Época, fue codirectora de la revista Plinamen e integró la dirección de la revista Matador. También vivió el exilio, tuvo que marcharse también tras el golpe y se fue a México. México es un país que acoge gente de todos lados, es impresionante. Sí. A este país. Allí conoció a Octavio Paz. Octavio Paz la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta y además fue un gran referente, ¿no? Para que ella allí tuviera cauce. También participó en la fundación del periódico Uno más Uno y continuó dedicada a la enseñanza, impartiendo clases allí también. Amplió su obra cultivando el ensayo y la crítica literaria que ejerció en diversas publicaciones.
Tradujo también libros para el Fondo de Cultura Económica, impartió conferencias, lecturas, participó en jurado y colaboró en numerosos diarios. Luego regresó a Uruguay en 1984 y allí dirigió la página cultural del semanario Jaque. Y dejamos México con Fierro, su marido, cuando acá volvía la democracia y creíamos que era nuestra obligación volver, afirmó, quien permaneció solo un par de años en Uruguay y luego se volvió a marchar y esta vez ha estado en México. En 1989 se instaló en Texas, en Austin, ya junto a su segundo marido, viajando esporádicamente a Montevideo. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de la República en 2010 y en Texas permaneció 30 años, hasta que en 2016 enviudó y decidió regresar a Montevideo, donde reside en la actualidad. Fue declarada ciudadana ilustre al cierre de la 42 edición de la Feria Internacional del Libro en 2019. Hay que ver cómo te tienes que marchar de tu país y cómo luego al cabo del tiempo Sí, es una pena. Sí, pero bueno, honores. nadie es profeta en su tierra, dicen, y es cierto. Pues aquí ya tengo una serie de curiosidades que me he ido cogiendo, pues bueno, porque me quedé muy sorprendida y pues cumple 99 años, dice una noticia. Y anoche inauguró la Feria del Libro de Montevideo. Y eso, ¿no? Te la encuentras tan viva, tan lúcida, con ese sentido del humor maravilloso que tiene. Porque en un momento dado, cuando algo a ella le aburre, pues dice, afortunadamente, porque hay una expresión suya que es, tengo la suerte de, se supone, se entiende, quizá que es una persona muy agradecida a la vida, tengo la suerte de, y dice, tengo la suerte de no tener buena memoria, y entonces se me olvidó, no sé qué cosa. Todo lo malo, todas las cosas malas se le olvidan. Sí, y aquí dice, tuve la aburrida suerte, bueno, porque aquí hay una conversación con la poeta mexicana Elena Poniatowska, que tengo ganas de verla, la conversación esta. Y una de las cosas que dice, tuve la aburrida suerte de haber ido a una escuela pública dirigida por una tía mía, lo que la volvió un poco privada. Luego fui a un liceo para chicas. Eso me pareció mal porque una debe estar preparada para el encuentro y además se le despierta la curiosidad por la otra mitad del mundo. Luego viene la vida con todos sus problemas. Los que nacen en un país chiquito como el Uruguay tienen menos problemas. Luego también dice ella, haber vivido casi un siglo es bastante. Considero mi misión cumplida. No aspiro a mucho más. Como nadie sabe qué hay después de la muerte, no sé si tendré alguna angustia por no haber terminado algo o si simplemente pasaré a mejor vida. Nunca me he planteado dejar un legado. Con que a alguien le sirva algo de lo que he escrito, me conformo. Un poema breve suyo, dice, se titula La gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Abrir el mar, la estancia de la muerte? ¿O enterrarse entre piedras que encierran amonitas, fantasmas y prueban que fue agua este humano desierto? Entonces leo algunos poemas de Ida Vitale. Por favor. Este de Fortuna, que también lo he escuchado recitar en algunos de los documentales que me he puesto, y dice que repasa los faros de la existencia de la mujer transida por los hilos de una historia que abre una libertad incipiente para que la mujer sea simplemente humana. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos.
sobre el exilio también, en una cita, tras tanto acá y allá, yendo y viniendo, de Francisco de Alcalá. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura. No hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría de solidez y paz. La mirada se acuesta como un perro, sin siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve en soledad. Este mundo. Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda, despierta o entre sueños, su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, este infierno, a veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas, ver más allá, promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quedo, renaciera. Se refiere a su mundo interior, a su propia determinación. Y para ya no cansar demasiado, voy a leer este de accidentes nocturnos, que es maravilloso. Palabras minuciosas, si te acuestas te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan, juntos diciéndote lo irrefutable, y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma, ay, como un alfiletero. Solo oírte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada. Suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenan como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. Voy a leer ya uno cortito para terminar. Este que se titula Gotas, como estamos celebrando la lluvia. Sí, sí, hay que celebrarla, hay que celebrarla. Bueno, yo creo que es una buena manera. Hay que celebrarla. Se hieren y se funden, acaban de dejar de ser la lluvia. Traviesas en recreo, gatitos de un reino transparente, corren libres por vidrios y barandas, umbrales de su limbo, se siguen, se persiguen, quizá van de soledad a bodas, a fundirse y amarse, tras sueño, otra muerte. Maravilloso. Gracias. No existe otra palabra tan maravillosa como gracias. Esto me han dado una noche increíble las tres, a todas, muchísimas gracias. Esto es maravilloso. Sí, estoy maravilloso. Esto es un lujo. Mi pequeña, esta es mi pequeña. Les cuento, para ustedes y para los que nos están escuchando por aquí, viéndonos, yo estoy de este lado. Vamos a hacer un impasse en diciembre, no vamos a tener encuentro porque es un mes complicado, a mitad de mes, bueno, la fiesta, yo qué sé. Volvemos en enero.
En enero, siempre que Cristina nos acepte por aquí estaremos. Pero ya va a ser el 18 de enero, vamos a hablar de Selva Casal, que hace poco se editó un libro aquí, va a estar seguramente, salvo que le pase algo, Concha García hablando de Selva. Sara de Ibáñez, que aparte Sara de Ibáñez permite hablar de una saga, porque Sara de Ibáñez fue una autora que nosotros también leíamos en el instituto, pero es que su padre también fue un gran escritor, amigo de Lorca, amigo de Alberti, y su hermana también. Es toda una familia de poetas increíble, ¿no? Increíble. Y otro poeta poco conocido aquí, que es Mauricio Rosenkopf, un poco para introducir un tema que poco se habla poco, que es la poesía en el cine. Es normal que la novela sí esté en el cine porque muchas de las películas son novelas o cuentos, ¿no? O cuentos también. Pero hay mucha poesía en el cine y a veces no se nota. Mauricio Rosenkopf es un autor que fue Tupamaro, estuvo preso durante la dictadura militar junto con el Pepe Mujica, que todos conocen quién es Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf, y en la última película que hubo sobre él, que se llamó La noche de 12 años, uno de los 3 protagonistas era justamente Mauricio Rosenkopf, y para poder sobrellevar el tiempo que estuvo preso, todos los días escribía una poesía y se le regalaba a su carcelero. ¿Vale? La poesía lo salvó todos esos años que estuvo estar preso en un lugar, bueno, fue terrible. Y escribió, bueno, el libro sobre la película que se hace, lo escribió. exacto, el guión de la película lo escribió él. El hombre ha vuelto al Uruguay, sigue bien, y yo tuve la suerte de conocerlo personalmente porque veía enfrente a un equipo de baloncesto donde yo jugaba y él iba a ver los partidos. Una maravilla de persona. Pero ya les cuento que en febrero te vamos a abandonar. Solo febrero. Y les explico por qué. No les puedo decir... Es más cortito. En febrero va a haber varios cambios. El lugar no va a poder ser aquí. El lugar va a ser un sábado, en lugar de un miércoles, el sábado 19 de febrero, porque va a haber un invitado especialísimo. Y viene solamente ese día. Entonces tiene que ser el sábado. No se los voy a decir todavía. Voy a hacer un poquito de impasse ahí, de misterio. Pero tienen que venir, ¿eh? ¿Sí? ¿Es tu cumpleaños? Bueno, mira, tienes que venir porque va a ser, no sabes qué regalo. Eso va a ser un sorpresón, que va a levantar ampolla. Va a levantar ampolla. Yo sé que va a levantar ampolla. Y me encanta que levante ampolla. 19, sábado, 19 de febrero. Y sí les puedo decir dónde va a ser. Y aquí alguien se va a alegrar también. En el Museo de Bellas Artes. ¡Wow! Que su hijo trabaja en el museo. Que ya, a través de las gestiones justamente de José María fue que hemos conseguido ya está incluido en la lista de actividades para el año 2023 este recital. Y va a haber seguramente otra sorpresa, pero esa todavía no está confirmada, entonces es casi segura, pero va a haber un par de sorpresones chulos para el mes de febrero. Y no les puedo decir de quién vamos a hablar porque va a estar presente. Va a estar presente. Estaba previsto ya, es un autor que ya estaba previsto que habláramos de él, pero bueno, tenemos esta sorpresa que nos llegó un poquito del cielo, debo admitirlo. Y digo del cielo porque viene en avión. A tu hija sí se lo puedes contar, ¿no? A mi hija se lo voy a contar, pero que aunque tú eres muy estómago resfriado, pero bueno, ya lo estamos adelantando por aquí, por el Facebook Live. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Sigan leyendo poesía. Hay que leer mucha poesía. La poesía salva al mundo. Y nos salvaremos entre nosotros o no nos salvará nadie. ¿Vale? Les quiero muchísimo. Un abrazo enorme a la distancia para todos.